voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte loco. Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas católicos y evangélicos del Perú y del mundo. Nuevamente estamos con ustedes en el aire, en vivo y en directo, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes, gracias al canal 47, el canal cultural. Y gracias también a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que con sus llamadas nos alientan, mis amados hermanos, para seguir enseñándoles, educándoles al pueblo en los asuntos religiosos con las Sagradas Escrituras, demostrando con la Biblia, mi apreciado hermano, los errores que por largo tiempo, Señor, nos estafaron los señores pastores y los señores reverendos y superintendentes de las diferentes denominaciones y sectas religiosas de la cristiandad de hoy. Ahora la luz de la verdad comienza a alumbrar a los rebaños que los pastores, por supuesto, quisieran sofocarlo. Así la lucha continuará entre Cristo y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre el pueblo de Dios y aquel que no lo es. Mis amados hermanos, todos estos días hemos estado viendo un tema demasiadamente importante para cada uno de nosotros. Hemos visto cómo realmente las iglesias evangélicas o la cristiandad en general han caído en una completa apostasía. Eso ya está totalmente probado y comprobado por el pueblo. Pero también estábamos viendo en estos días de la semana,
que existe, que Dios, pues en su misericordia, ha dejado un remanente, un resto. Y ese remanente y ese resto se caracteriza por ser pequeño, por ser poco. Lo dijo, y de una manera para recordar la memoria, hemos visto en el libro de Isaías capítulo 1, verso 9, en donde nos dice: si Jehová Dios de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, ojo hermano, un resto pequeño, como Sodoma y como Gomorra fuéramos. Así lo dice la profecía, el profeta Isaías en el capítulo 1, en el versículo 9. Si Jehová Dios no nos hubiera dejado en todos los tiempos, en todas las edades, un resto pequeño, como Sodoma y como Gomorra fuéramos. Así dice las Sagradas Escrituras. Y en verdad, hoy en día, también, mis amados hermanos, si Dios no dejara un resto hoy en día, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Y ya lo estamos viendo. Los gobiernos civiles están consintiendo el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Las iglesias, de la misma manera, tanto católicos como evangélicos, ya están aceptando. Entonces es necesario tener un resto, un remanente, un residuo que siempre será pequeño. Así nos habla las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías capítulo 1, verso 9. También hubo otro remanente en el tiempo apostólico. Lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, verso 5, y fueron ellos los que formaron ese remanente de aquel tiempo, o sea, ese resto. Y dice el apóstol Pablo así: así también aún en este tiempo, y se refiere al tiempo de ellos, ha quedado un remanente escogido por gracia. Esto es lo que ellos formaron, Señor, el remanente pequeño de su tiempo. Pero también debemos de considerar que solamente el remanente es salvo en todas las edades. El resto no son salvos. La Biblia lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 27, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Podrían ser muchos los hijos de Israel, pero no todos se salvan solamente el remanente. Y asimismo lo confirma, mi apreciado hermano, en el libro de Romanos capítulo 11, verso 25 y verso 26, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el verso 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Mis amados hermanos, con esto nos quiere decir las Escrituras que verdaderamente siempre queda un remanente, un resto pequeño. Y la gran pregunta es: si el pueblo hoy en día se encuentra en apostasía, ¿en dónde está el remanente? ¿Habrá algún remanente ahora? ¿Estará profetizado la aparición de algún remanente para nuestro tiempo, ahora, en este tiempo de ahora? ¿Estará profetizado en las Escrituras la aparición de un remanente, teniendo en cuenta que todas las congregaciones religiosas de la cristiandad, llámese católicos o evangélicos, han caído en una completa apostasía por sus falsas doctrinas, largamente ya explicadas por la voz de la Reforma todos los días, mis amados hermanos? En el libro de Apocalipsis, gracias a Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 17, mi apreciado hermano, encontramos, gracias a Dios, a ese remanente final. Lo doy lectura y dice así, de esta manera:
Entonces el dragón, así de esta manera, se profetiza la aparición del remanente final que hemos estado viendo y estudiando todos estos días de la semana y que hoy día vamos a continuar porque falta mucho que hablar todavía relacionado a ese remanente. Entonces el dragón, que es el diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? Saca tu Biblia, mi apreciado hermano, metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista, pare de sufrir, Dios es amor, de cualquier denominación a la cual usted pertenezcas, saca tus sagradas escrituras y comprueba. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, y el dragón significa el diablo y Satanás, se llenó de ira, tuvo cólera, se llenó de ira. Debe haber alguna razón por las cuales el diablo y Satanás se llena de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La mujer es la iglesia, simboliza la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto. Y aquí está el resto que debe de aparecer en este tiempo final. Gracias a Dios, bendito sea Dios que mandó o dejó establecido la formación de un resto final, de un pueblo final, que finalmente no tiene nombres, como tienen nombres todas las congregaciones religiosas de la cristiandad de ahora, como usted los conoce, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pare de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero, en fin, tienen diferentes nombres. Pero acá simplemente lo identifica la profecía al verdadero pueblo que debe de aparecer simplemente como el resto. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer. De la descendencia quiere decir del mismo linaje, de la misma estirpe, de la misma generación que los restos de los tiempos pasados, así también hay un resto final de la mujer, que es del mismo linaje que el de ellos, que guardan y nos da las características. Imagínate, mi hermano, para que usted conozcas, el día de ayer te hemos estado haciendo ver y ahora te lo repito para que refresques tu memoria. Los verdaderos siervos de Dios siempre han estado, Señor, profetizados en las Sagradas Escrituras. Los verdaderos siervos de Dios siempre han estado predichos en las Sagradas Escrituras. Y aquí está predicho ese resto final que debe de aparecer ahora. El Mesías estaba predicho y para conocerlo al verdadero Mesías, Señor, tiene que cumplir todos los requisitos o requerimientos o señales que hablaron los profetas que tiene que ocurrir con el Mesías. Por ejemplo, los profetas dijeron que iban a ser el Mesías de una virgen y se cumplió con Jesús de Nazaret. Decían los profetas que iba a huir a Egipto mientras su madre estaba embarazada y así ocurrió con Jesús de Nazaret. Luego decían los profetas que iba a volver de Egipto nuevamente después de la muerte de Herodes, y así ocurrió. Volvió María de Egipto a Jerusalén. ¿Te das cuenta, mi hermano? La profecía decía que iba a ser vendido por uno de sus entornos y se cumplió la profecía. Fue vendido por Judas. E incluso estaba profetizado por la cantidad de dinero que iba a ser vendido. 30 monedas de plata. Así estaba profetizado y se cumplió la profecía con Jesús de Nazaret. La Biblia decía que iba a ser muerto, pero antes sus vestidos iban a ser sorteados y se cumplió con Jesús de Nazaret. Por eso Él es el Mesías verdadero, porque aparecieron en su tiempo también muchos falsos mesías, como están apareciendo hoy muchos falsos cristos antes que Él venga por segunda vez. También está profetizado esto, mi apreciado hermano. También estaba profetizado del Mesías, que sus huesos no iban a ser rotos, y se cumplió con Jesús de Nazaret.
También se dijo que él iba a morir y murió, se cumplió con Jesús de Nazaret. Se dijo también que iba a resucitar e iba a ascender a los cielos, y eso se cumplió con Jesús de Nazaret. ¿Qué cosa te quiero demostrar con todo esto, mi hermano? Te quiero demostrar que los verdaderos siervos de Dios siempre han estado profetizados, y se cumple todo con el verdadero. Con aquel que se cumple todo lo profetizado, eso quiere decir que ese es el verdadero, o aquel es el verdadero. Por eso aquí en la profecía de Apocalipsis 12:17 dice: y se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese resto es la que queremos identificar, de la descendencia de ella, y te da las características para que usted conozcas a ese resto. Y dice: los que guardan los mandamientos de Dios, 1, y 2, tienen el testimonio de Jesucristo. Pero nota una cosa, nuevamente lo voy a repetir: este resto tiene 2 características. 1, guarda los mandamientos de Dios. ¿Se está dando cuenta? Dice que 1, este resto guarda los mandamientos de Dios. Quiero dar énfasis en esta última parte: los mandamientos de Dios. Te han enseñado mal el señor pastor, el señor reverendo, y te pueden haber enseñado que se refiere a los mandamientos de X y X. Acá no dice eso. Acá dice que el resto de la descendencia de la mujer, una de las características iba a ser que iba a guardar los mandamientos de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Los mandamientos de quién, Señor? Los mandamientos de Dios. Y segunda característica es que tienen el testimonio de Jesucristo. Segunda característica. Si tú te das cuenta el orden que pone el apóstol Juan y profeta Juan, en este caso, pone un orden. Encontramos aquí a 2 personas de la deidad. 1, los mandamientos de Dios. ¿Te estás dando cuenta? Y segundo, tiene el testimonio de Jesucristo. Aquí hay 2 personalidades de la deidad. 1, Dios, y 2, Jesucristo. Y está en orden jerárquico. Primero está Dios y luego está Jesucristo. Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El resto de la descendencia de la mujer, Señor, tiene ahora, cuando habla de Dios, habla del Padre, y cuando habla del testimonio de Jesucristo, habla del Hijo. Prácticamente aquí encontramos en este texto bíblico al Padre y al Hijo. Quiere decir que el resto de la descendencia de Dios, de descendencia de la mujer, iba a tener a los 2, al Padre y al Hijo. Tiene los mandamientos de Dios Padre y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, estamos viendo, mis amados hermanos, desde ayer, y nos faltó el tiempo, a pesar de que el día de ayer hemos tenido 3 horas de programación, pero es necesario volver a tomar el tema. Hoy en día solo tenemos 2 horas. Características del resto de la descendencia de la mujer. Vamos a ver con quién se puede cumplir todas estas características. Una característica, primera característica: guardan los mandamientos de Dios. No te confundas con los mandamientos de alguien. Bien claro menciona que guardan los mandamientos de Dios. Lee tu Biblia y ahí vas a encontrar, dice, los mandamientos de Dios. Se refiere a los mandamientos de Dios Padre. Se refiere el profeta Juan, hace la diferencia aquí entre el Padre y el Hijo.
Pues él dice, guarda los mandamientos de Dios, y luego agrega diciendo, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y cuando hablemos del testimonio de Jesucristo, hay muy malas interpretaciones que tienen algunas iglesias relacionadas al testimonio de Jesucristo, que quiero aclararlo porque todavía no lo vamos a tocar ese tema. Más adelante va a ser de hoy día mismo, más adelante, dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis amados hermanos, esto no se refiere a una persona, pues dice tienen y es plural. La palabra tienen es una palabra plural. Eso se refiere al resto. El resto tiene, Señor, ¿qué es lo que tiene? El testimonio de Jesucristo. Para muchos han creído, piensan que se refiere esto a una persona. Y eso que creen que se refiere a una persona, eso ya es pensamiento humano, es agregar a lo que no está escrito. La Biblia dice bien claro, tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes tienen el testimonio de Jesucristo? Tienen el resto, el remanente. ¿Quiénes tienen y guardan los mandamientos de Dios? El resto, el remanente. Miren, son dos características. Primera característica, guardan los mandamientos de Dios. Guardan. No dice guarda, sino guardan. O sea, es un pueblo, pues. Son muchas personas. Muchas personas, es un pueblo remanente. A pesar de que son muchas personas, sin embargo, son pocos. Se le llama remanente porque son pocos. Ya te hemos enseñado eso. Guardan los mandamientos de Dios. No dice guarda, sino guardan los mandamientos de Dios. Y luego agrega, y tienen, nuevamente nos habla en plural, el testimonio de Jesucristo. Tanto los mandamientos de Dios guardan muchos, y el testimonio de Jesucristo tienen también muchos. Quiere decir que no se refiere a una sola persona, que por ahí hoy día lo vamos a ver y usted se va a dar cuenta, mi apreciado hermano. En este verso de Apocalipsis 12:17 hay dos seres divinos en el verso 17 y puestos en orden jerárquico, y están puestos en orden jerárquico. Los mandamientos de Dios, hay jerarquía, y el testimonio de Jesucristo. Hay jerarquía. No está puesto por poner, no está puesto así, que el resto tiene el testimonio de Jesucristo y guarda los mandamientos de Dios. Eso sería por no ponerlo en forma jerárquica, pero aquí lo está poniendo en forma ordenada y jerárquica, de mayor a menor. Dice los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando dice los mandamientos de Dios, uno hace referencia a los mandamientos del Padre, porque dice de Dios, y el otro hace referencia al testimonio del Hijo. Prácticamente aquí está el Padre y el Hijo. No sé si te das cuenta, mi hermano, pero he sido bien claro, bien entendible la explicación que os lo he dado a cada uno de ustedes. Dando un pequeño repaso, podemos decir que Apocalipsis 12:17 nos habla de dos características. Uno, que guarda los mandamientos de Dios, y eso es para que te des cuenta que los mandamientos que guarda el resto es de Dios. Y la segunda característica es que tienen el testimonio de Jesucristo. Y poner en ese orden quiere decir que lo está poniendo en orden jerárquico. Primero Dios el Padre y luego el testimonio de Jesucristo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Por lo tanto, aquí encontramos las dos características que lo vamos a ver todas las 2 horas que tenemos, Señor, para explicarles. La primera característica, empezamos con la primera. La primera característica de Apocalipsis 12:17 dice, es que el resto final sale en el tiempo del fin.
Apocalipsis 12, 17, también tienes que aprender y reconocer que sale en el tiempo final. El remanente, el resto de Apocalipsis 12, 17, sale en el tiempo del fin. No es ninguna iglesia que salió hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años o más. No puede ser el remanente. Por lo tanto, Apocalipsis 12, 17 dice que el remanente final es la que sale del tiempo del fin. Son los que, 1, guardan los mandamientos de Dios y 2, tienen el testimonio de Jesucristo. Esto significa que el resto que sale de las iglesias apóstatas, ahora sí tienen al Padre y tienen al Hijo. Ahora todos los hermanos y hermanas que salgan de las iglesias apóstatas, Señor, saliendo formarán el resto. Entonces ahí recién tendrán al Padre y al Hijo que te habla Apocalipsis 12, 17. Quiere decir que mientras estuvieron en sus congregaciones apóstatas, en apostasía, no tenían al Padre ni al Hijo. Acuérdate de Corintios, donde te menciona bien claro, si ustedes se salen, yo voy a ser vuestro Padre y ustedes van a ser mis hijos e hijas. Quiere decir que mientras estén en esas iglesias apóstatas, Jesús no lo tienen ustedes, ni tampoco lo tienen al Padre. Pero cuando ustedes salen, Señor, se va a formar el resto y ahora sí, en esas condiciones, sí, ya tendrán al Padre y al Hijo, como lo menciona segunda de Juan en el verso 9, a la cual, Señor, lo vamos a dar lectura. Al guardar los mandamientos de Dios, se tiene al Padre, y al tener el testimonio de Jesucristo, se tiene al Hijo. ¿Me estás entendiendo? Antes de dar lectura, segunda de Juan, verso 9, estos dos, el versículo 12, 17 de Apocalipsis, si guardan los mandamientos de Dios, van a tener al Padre. Y si tienen el testimonio de Jesucristo, van a tener al Hijo. ¿No es que son dos características que tiene el remanente? Son los que guardan los mandamientos de Dios. Y al tener los mandamientos de Dios, van a tener al Padre. Y si tienen el testimonio de Jesucristo, van a tener al Hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando salgan de sus denominaciones religiosas, sean metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, se va a cumplir lo que dice segunda de Juan en el versículo 9, que van a tener al Padre y al Hijo. O sea, va a estar completo. ¿Por qué? Porque va a tener toda la verdad de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer en el libro de segunda de Juan, verso 9, lo damos lectura. Señor, ¿qué es lo que nos dice el versículo 9 de segunda de Juan? Menciona lo siguiente: cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, y este es el remanente, Señor, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Demostrado en Apocalipsis 12, 17. Cuando dice, guarda los mandamientos de Dios, la primera característica, guarda los mandamientos de Dios, es porque tiene al Padre. Y tienen el testimonio de Jesucristo, es porque tienen al Hijo. Completamente claro, mi hermano. Hemos venido a enseñarlos, decirle la verdad relacionado a esto.
¿A qué mandamiento se refirió el profeta Juan cuando dio una de las características para conocer al resto final? Se refiere, sin lugar a dudas, a los 10 mandamientos. Cuando dice la primera característica, guarda los mandamientos de Dios, mi apreciado hermano, cuando dice que guarda los mandamientos de Dios, ¿a qué mandamientos se refiere este verso? Es bien claro. Dice que los mandamientos de Dios se refiere así, como dice, precisamente a los mandamientos de Dios. Bien claro es la explicación, los mandamientos de Dios, es decir, los mandamientos del Padre. ¿Y cuáles son esos mandamientos del Padre? Mi apreciado hermano, lo vamos a ver después del corte comercial, porque nos vamos a un corte comercial y vamos a ver, y usted va a conocer a qué mandamientos se refirió el profeta Juan cuando explicó Apocalipsis 12:17 referente al resto o remanente final que debe de aparecer ahora. Nos vamos entonces al corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos nuevamente retornando después del corte comercial. Verdaderamente es interesante ver el resto de la descendencia de ella que nos habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, en donde el dragón se llena de ira y se va a hacer guerra. Y nos da 2 características para identificarlo, mis amados hermanos. Existe con este verso que estamos lecturando de Apocalipsis 12, 17, una esperanza de la aparición de un pueblo verdadero, ya que a través de las Escrituras y con nuestros ojos podemos verdaderamente observar hoy en día la apostasía generalizada del cristianismo bajo la dirección y conducción del señor pastor, del señor reverendo, del señor superintendente, que lo único que les interesó a estos señores era verdaderamente la parte económica, tu dinero, tus posiciones, tus bienes, Señor, eso es lo que les interesó y no les interesó otra cosa. Por eso hay pintura, hay rock, hay perreo, hay cumbia, hay salsa. Pero gracias a Dios, Dios profetiza la aparición de un remanente, de un resto final, y para conocerlo cuando aparezca, mis amados hermanos, tiene 2 características que le encontramos en Apocalipsis 12, 17, importantísimo para reconocerlo, que son el verdadero pueblo de Dios. No tiene nombre, como las iglesias denominacionales de la cristiandad que se han colocado, esa es otra diferencia, que se han puesto cada uno a su antojo el nombre más bonito, más lindo, más esto, más aquello. Pero acá simplemente se le conoce con el nombre el resto de la descendencia de ella. Pero nos da 2 características a las cuales hoy en día, durante las 2 horas que tenemos, lo vamos a identificar. Dice la primera característica, guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Con esto te hemos mencionado cómo el profeta Juan colocó en orden jerárquico que iba a tener esa característica el pueblo remanente. Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos de Dios? Se refiere a Dios Padre y el testimonio de Jesucristo se refiere al Hijo. Las 2 personas en este solo texto bíblico. El remanente tiene a las 2 personas porque guarda los mandamientos del Padre
y tiene testimonio de Jesucristo. Ya eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita estamos viendo con el asunto de los mandamientos. ¿A qué se refiere o a cuáles son esos mandamientos a la cual se refiere el profeta Juan cuando escribe tiene los mandamientos de Dios? Se refiere sin lugar a dudas a los mandamientos de Dios Padre. Bien claro es la explicación que dice los mandamientos de Dios, es decir, los mandamientos del Padre, que son eternos, no tienen principio ni fin, es eterno como su propio autor. Cuando Cristo vino a la tierra, estamos tratando de identificar a qué mandamiento se refiere cuando dice los mandamientos de Dios. Y cuando aparece la palabra Dios, en todos los versículos de la Biblia, siempre se refieren al Padre. Y cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿No será los mismos mandamientos que te habla Apocalipsis 12:17, que el remanente lo tiene y que le llama los mandamientos de Dios? Por supuesto que sí. Cuando dice los mandamientos de Dios, se está refiriendo a los mandamientos del Padre. Y cuando vino Jesucristo a la tierra por primera vez, Él dijo, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Cuando Juan en Apocalipsis 12:17 dice, los que guardan los mandamientos de Dios, es lo mismo a Juan 15:10 que dice, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Lectura en tu Biblia, mi apreciado hermano, libro de Juan, capítulo 15, verso 10, en donde menciona, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Cuando Juan en Apocalipsis 12:17 dice, los que guardan los mandamientos de Dios, es lo mismo a Juan 15:10, donde Jesucristo dijo, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Esos son los mismos mandamientos que el resto y el remanente también los guarda como Jesucristo. Y como Jesucristo al guardar esos mandamientos estaba en el amor de su Padre, así también el remanente al guardar esos mismos mandamientos va a estar en el amor de su Padre. Gloria al Señor, mis amados hermanos. ¿A qué mandamientos se referirá, Señor, en este versículo? Vamos a nosotros a dar lectura. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3 hasta el verso 11, lo vamos a dar lectura, Señor, referente a estos 10 mandamientos que se habla la Biblia en Apocalipsis 12:17. Es decir, se refiere a los 10 mandamientos. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Vamos a darle lectura para identificar si alguno de ellos es negativo a la raza humana o no es bueno para el hombre. Vamos a lecturar desde el capítulo 20, del verso 3 hasta el verso 11, los primeros 4 mandamientos de esos 10 mandamientos que te habla Apocalipsis 12:17. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esos mandamientos a los que se refiere Apocalipsis 12, 17, se refiere a los 10 mandamientos del Padre. Y hemos dado lectura los primeros 4 mandamientos. Ninguno de los primeros 4 mandamientos es algo negativo para el hombre. Más al contrario, oh qué sorpresa, encontramos ahí en el 4.º mandamiento, un mandamiento que la humanidad no está obedeciendo, que ni los religiosos los están obedeciendo. ¿Cuál es esto? Guardar el séptimo día, el día de reposo. 6 días vas a trabajar, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y Dios lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, mis amados hermanos, los 10 mandamientos que te habla Apocalipsis 12, 17, el remanente los guarda. Estos primeros 4 mandamientos los tiene el resto, el remanente de Apocalipsis 12, 17. Amén. Quiere decir que el remanente final va a ser un pueblo que aceptará también el 4.º mandamiento, que el pueblo que no es remanente no lo guarda. Los 10 mandamientos lecturados, ya mi apreciado hermano, verdaderamente son mandamientos sabios y perfectos. La hora nos ganó rápidamente, se pasa la hora, mis amados hermanos. Entonces nos vamos a otro corte comercial y luego vamos a retornar dando lectura los otros 6 mandamientos para completar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nos vamos, Señor, al corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo el libro de Apocalipsis 12, 17. Una de las características del remanente final que debe de aparecer ahora en el tiempo final, no es que apareció hace 2 siglos o 3 siglos atrás, sino que debe de aparecer ahora, mi apreciado hermano. Una de las características es que guarda los mandamientos de Dios. Y cuando dice los mandamientos de Dios, se refiere a los mandamientos del Padre. Y Jesús cuando vino dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Esos son los mandamientos de la ley de Dios que estamos dando lectura. Estamos dando lectura ya 4 mandamientos y en ninguno de ellos vemos algo negativo para el hombre. Ahora vamos a dar lectura los 6 últimos mandamientos para completar los 10 mandamientos de Dios Padre. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Éxodo 20, versos 12 al 17. 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6.º mandamiento: no matarás. 7.º mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes, los 10 mandamientos de Dios, que es la primera característica del pueblo remanente que tiene que aparecer ahora. La primera característica para conocer al pueblo remanente o al resto de la descendencia de la mujer es porque acepta y enseña y predica los 10 mandamientos. Pero Satanás, mi apreciado hermano, simbolizado por el dragón, no quiere que en este planeta se acepte, se guarden los 10 mandamientos de su opositor, que es Dios. Por eso le va a declarar la guerra a este pueblo remanente, porque él sí acepta los mandamientos de Dios. Satanás está haciendo ahora esfuerzos, Señor, para que en este planeta ningún ser humano acepte, predique, enseñe los 10 mandamientos. Satanás desea que la humanidad entera rechace los 10 mandamientos. Por eso Satanás y el dragón perseguirá dentro de poco, Señor, lo declarará la guerra al verdadero pueblo, al resto que acepta, enseña, predica los 10 mandamientos, ni un mandamiento más, ni un mandamiento menos. Estamos, Señor, Satanás perseguirá al resto de la descendencia de la mujer a través de sus ministros, a través de su gente, que como Satanás también rechazan los 10 mandamientos de Dios, Padre, y el sábado también. ¿Quiénes son sus gentes y quiénes son sus ministros con los cuales Satanás está rechazando los 10 mandamientos y enseña a rechazarlo y perseguirá al remanente? Los enemigos de Dios, ¿quiénes son sus ministros? Son los pastores, son los reverendos, son los superintendentes de las congregaciones religiosas que rechazan los 10 mandamientos, rechazan también el sábado, que es el 4º mandamiento, y guardan el domingo en oposición a la orden de Dios, aceptando más bien la orden de la Iglesia Católica Romana. Por eso, mi apreciado hermano, el resto final de Apocalipsis 12:17 guarda los mandamientos de Dios. Los que rechazan los 10 mandamientos de Dios no son el resto, pero los que aceptan los 10 mandamientos de Dios, sí son el resto. Los que no aceptan los 10 mandamientos de Dios no son el resto. ¿Cómo conocerlos? Porque rechazan, pues, precisamente los 10 mandamientos de Dios. Entre ellos tenemos a lo siguiente: los metodistas. Vamos a ir enumerando uno por uno. Los metodistas rechazan los 10 mandamientos y no guardan, y guardan el domingo. Los bautistas rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Los pentecostales rechazan, Señor, y todas las ramificaciones del pentecostalismo rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Los mormones, de la misma manera, rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Movimiento Misionero Mundial, de repente estás en cualquiera de estas iglesias que te estamos mencionando. La iglesia Movimiento Misionero Mundial rechaza los 10 mandamientos y guarda el domingo. Por lo tanto, no puede ser el remanente. ¿Te das cuenta, mi hermano? Los testigos de Jehová igual rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Como hemos dicho, Satanás, el archienemigo de Dios, camuflado con su ministro, con su gente, no quiere que en este planeta se acepte, se guarden los 10 mandamientos de Dios. Él es opositor a Dios y quiere que no se guarde el sábado tampoco. Por ello, Satanás y sus ministros sacan 1 y 1000 pretextos
para ir en contra de los 10 mandamientos de Dios. Pero la profecía de Apocalipsis 12:17 dice claramente que el remanente final, la descendencia de la mujer, igual que los descendientes del pasado, guardan los mandamientos de Dios, es decir, los 10 mandamientos, y también guardan el 4.º mandamiento, que es el día sábado. Los de la Alianza Cristiana y Misionera, esta iglesia evangélica, igual rechazan también los 10 mandamientos de Dios y guardan el domingo. Sorprendentemente, mi apreciado hermano, es el cumplimiento de la profecía. Hasta ahora, en el mundo religioso, no encontramos al resto de Apocalipsis 12:17 con esta primera característica, que el resto guarda los mandamientos de Dios Padre. ¿Saben por qué no lo encontramos? Porque todavía no hay o no existe, solo recién se está formando, Señor, en todo el mundo. Hay un pueblo de Dios grande, pero que recién se está formando, ese resto que debe de salir de todas las denominaciones, abandonando sus iglesias apóstatas, para que se forme y se cumpla Apocalipsis 12:17. El resto, el remanente, la descendencia de la mujer final. Es decir, este es el pueblo verdadero de Dios final, que se salvará, porque ya hemos lecturado que solamente el pueblo remanente se salva, el resto pequeño es el único que se salva, que logra la salvación, que logra la vida eterna, por lo cual Cristo murió, y son ellos los vencedores. El resto de Apocalipsis 12:17. Como ve usted, mi hermano, no tiene nombre puesto por un hombre alguno, pues son como todas las iglesias, incluyendo la Santa Iglesia Católica Romana. Cuando apareció Juan el Bautista, Señor, no se puso ningún nombre, simplemente dijo que él era una voz que clama en el desierto. Sigamos buscando en el mundo religioso de hoy al resto de la descendencia de la mujer. Sigamos buscando al resto de la descendencia de la mujer, de Apocalipsis 12:17, que guarda, acepta, predica los mandamientos de Dios Padre. Otra iglesia más miramos y vemos, pare de sufrir. Rechazan también los 10 mandamientos de Dios. La iglesia cristiana apostólica también rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo, y no tienen nada de apostólico. Los israelitas del nuevo pacto universal, es necesario hablar algo sobre esta iglesia. Igual que los católicos, ellos han creado otros mandamientos falseados, adulterados y modificados, tanto en el orden como en el contenido. Verdaderamente los israelitas, Señor, han formado o han hecho una mezcla de los 10 mandamientos con las leyes rituales, según ellos han mejorado, lo han mejorado, cuando en realidad han hecho un tacu-tacu, una mezcla de todo eso con los 10 mandamientos de Dios y las leyes rituales de Moisés. En realidad, esos mandamientos que tiene la iglesia de los israelitas del nuevo pacto universal no son los mandamientos de Dios que habla Apocalipsis 12:17. Esos mandamientos que tienen ellos son mandamientos de aquellos que firman esos mandamientos en la parte de abajo. Usted va a ver en la parte de abajo de sus mandamientos de ellos, existen 2 firmas, pues esos mandamientos son de ellos, no es de Apocalipsis 12:17. Amén. Aclarado este asunto, nos pasamos a la iglesia adventista. Y todas las ramificaciones, divisiones,
fraccionamientos de la Iglesia Adventista, que si bien es cierto, aceptan, predican los mandamientos de Dios, sin embargo, no lo toman de mayor importancia. Como usted, hermano adventista, ya lo sabrás, no lo toman de mayor importancia, como lo toma el profeta Juan en Apocalipsis 12:17, colocándolo como una de las primeras características del resto de la descendencia de la mujer. Mas los adventistas solo lo consideran como cualquier otra cosa y no le dan la importancia mayor como lo dio Juan el profeta, al extremo de padecer una persecución la iglesia remanente por guardar los 10 mandamientos. Los adventistas consideran a los 10 mandamientos de Dios, incluso al 4.º mandamiento, solo como algo que hay que obedecer y que no tiene nada que ver con la salvación del hombre. Esta forma de pensamiento es otra forma de desprecio, de rechazo a los mandamientos de Dios que habla Apocalipsis 12:17, mientras ellos dicen aceptarlo. Esta forma de pensar, incluyendo del sábado, es otra manera de ser dominical que el diablo ha creado. Dicen que los mandamientos de Dios no salvan. Así hablan los adventistas. Ni el sábado salva, por último. Los adventistas se volvieron a ser dominicales. Para los adventistas, los 10 mandamientos y el sábado no son importantes. Por eso es que no son el resto de la descendencia de ella, de la mujer. Señor. 2 son ahora, date cuenta este detalle, mi hermano. 2 son las características que nos hablan Apocalipsis 12:17. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por tener estas 2 características, el dragón se llena de ira y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia de ella. La pregunta es, para ustedes, hermanos adventistas, ¿perseguiría Satanás al resto que guarda los 10 mandamientos, guarda el sábado, si no fuera importante para la salvación? Satanás los perseguiría a un resto que guarda el sábado y guarda los mandamientos de Dios, si estos mandamientos no tienen que ver nada con la salvación. Si no tienen nada que ver con la salvación, eso es lo que quiere pues Satanás. Satanás lo que quiere es que se pierdan todos. Y si nada tiene que ver los mandamientos de Dios ni el sábado, Señor, a Satanás no le interesaría ni los perseguiría a nadie. Ambas cosas, o sea, guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo, ambas cosas son cualidades y circunstancias que tiene el resto de la descendencia de la mujer, que agregadas, juntadas una con otra, lo hace íntegra al resto, lo hace perfecta al resto en su plenitud. Pueblo verdadero lo convierte. Son importantes, por eso son perseguidos, porque son importantes para la salvación, y el diablo los persigue porque sí tiene que ver algo con la salvación, porque si no tuviera nada que ver con la salvación no le interesaría en lo absoluto, y peor todavía los perseguiría por esas razones. Señor, guardar los mandamientos de Dios, y de entre ellos guardar el mandamiento del sábado,
para nuestro tiempo, Señor, se constituye, ahora escúchanos, mi hermano, se constituye en un mandamiento salvador. Eso es la verdad. Los mandamientos de Dios para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, sí es importante. Amén. Sí se constituye en elementos importantes para la salvación de la humanidad. Amén, gloria a Dios. Ahora sí, mi hermano, porque el remanente, por varias razones, se constituye en un hecho importante. Primera razón, porque el remanente guarda y es perseguida por guardar los 10 mandamientos, entre ellos el sábado. No sé si te estás dando cuenta. Te estoy diciendo las razones por las cuales los mandamientos de Dios sí son importantes para la salvación. ¿Saben por qué son importantes y no como la que aseveran la Iglesia Adventista? Son importantes porque el remanente los guarda. Por eso es importante, porque es el verdadero pueblo y no solo los guarda, sino que también es perseguida por guardar los 10 mandamientos y entre ellos se encuentra el sábado. Segunda razón, por ser fiel el remanente al sábado como día de reposo. La orden de Dios es que no se debe de ser, de que no deben de tocarlo a ningún hombre que tiene en su frente el sello de Dios vivo. Si no tiene en su frente el sello de Dios vivo, a ese sí tócalo. Pero al que tenga en su frente el sello de Dios vivo, no le toques. Señor, por eso es importante el sábado y los 10 mandamientos, que ya te vamos a leer los versículos. Tercero, si guardamos el sábado en este tiempo difícil, donde se viene la ley dominical, Señor, Dios te dará un lugar dentro de tus muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Te das cuenta? En este tiempo final, el sábado se constituye en un mandamiento importante para la salvación. Si lo guardas en este tiempo en donde la ley dominical va a primar en el planeta, Señor, Dios te dará un lugar en sus muros y Dios te dará también un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Tú crees en Jesús? Pero guarda el domingo. Entonces recibirás la marca de la bestia. Y cuando se derrame la ira de Dios y las plagas, Señor, lo recibirás las plagas. ¿Acaso no es importante guardar el sábado? ¿Qué significa recibir las plagas? Significa perderse. Significa haber perdido la salvación. ¿Por qué? Por tener la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? El domingo. Significa morir eternamente. Pero ahora, cree en Jesús y guarda el sábado. Y aun cuando se prohíba, guarda el sábado. Guardarás aun que el Estado ordene guardar lo contrario y seas perseguido. Y si eres fiel en guardar los mandamientos y guardar el sábado, Señor, el dragón, mediante su gente, aún te torturen. Señor, tener el sábado es tener el sello de Dios y ninguna plaga te tocará a vosotros. En el libro de Apocalipsis, ahora sí vamos a dar lectura. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, verso 4, nos habla con claridad que Dios ordena a su ángel que pase y que destruya a todos los hombres, menos a aquel que tenga el sello de Dios en su frente. Y el sello de Dios en su frente es el sábado. Amén. Y la marca de la bestia es el domingo. Si tú crees que el sábado no te salva, no lo guardes.
Señor, y entonces no vas a tener el sello de Dios en la frente y este texto bíblico te tocará. Pero si tienes el sello de Dios, que es el sábado, en la frente, entonces no te tocará. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. Ahí lo tienes. Apocalipsis capítulo 9, verso 4. Y se le mandó al ángel que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. No le tomes en poco. El sábado salva. Amén. El sábado es parte de la salvación. Por eso es que el dragón se llena de ira, porque si no lo fuera, no le interesaría. Él sabe muy bien este texto bíblico, que si tienes el sello en tu frente, él no te podrá hacer nada. Lo que él quiere es que no lo tengas para que te destruya. Mi amado hermano, nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo, mi apreciado hermano, examinando a todas las sectas religiosas de la cristiandad de hoy, si existe entre ellos el remanente que habla Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Hemos mencionado que ese remanente recién sale en el tiempo del fin. No existe todavía el remanente final que tiene que salir de todas las denominaciones religiosas que existen en la cristiandad. Va a haber un fenómeno social de apartarse, de separarse, de retirarse de todas las congregaciones religiosas por la apostasía mencionada y formar el remanente final que te habla Apocalipsis 12, 17. Ya existe un despertar en todo el mundo. Ya existe el inicio de la formación de ese remanente o ese resto final. Hemos visto iglesia por iglesia y todos rechazan los mandamientos de Dios, que es una de las características, y guardan el domingo. Pero hemos visto también de algunas iglesias que guardan el sábado y que aceptan supuestamente una ley, supuestamente unos mandamientos. El caso de los israelitas del antiguo pacto universal, que verdaderamente han hecho una chanfaina de mandamientos, un desorden total, que para ellos dice que han ordenado los mandamientos. No es a esos mandamientos que tiene esta iglesia de los israelitas, Señor, a la que se refiere Juan en Apocalipsis 12, 17. Ahí dice que es los mandamientos de Dios, pero no, aquí lo que tienen los israelitas es los mandamientos de esa iglesia, cuyos formadores de esa iglesia, cuyos formadores de esos mandamientos lo firman ellos abajo. Ahí está la firma de ellos. Esos son sus mandamientos de ellos. Igual que la Iglesia Católica, la ley de la Iglesia Católica Romana es distinta a la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es diferente. Usted compara entre el catecismo romano y la Biblia y está diferente. ¿Qué es lo que presenta la Iglesia Católica Romana? Presenta unos mandamientos falseados, falsificados, modificados. ¿Qué presentan los israelitas? De la misma manera. Y lo peor de ellos es que abajo firman ellos. Bueno, son autores de eso, pues, de esa chanfaina de cosas que han cometido los señores israelitas. Ahí hay 2 nombres, ¿no?, que no tienen mayormente importancia delante de Dios. Pero estamos viendo ahora la otra iglesia que
apareció por los años de 1800 y picos. Se llama la Iglesia Adventista, que dicen ser el remanente, pero que en realidad no lo son. En primer lugar, porque el remanente, como hemos ya dicho, sale del tiempo final. Y ellos salieron hace más de 300 años. Y la Biblia dice que el remanente guarda los mandamientos de Dios, en la cual el diablo y Satanás lo persiguen, porque es importante los mandamientos de Dios. Pero los adventistas dicen que los mandamientos no es importante y que simplemente es con una cuestión de obediencia, de respeto, y que no tiene nada que ver con la salvación. Igual lo toman al sábado, lo cual estamos nosotros probándolo, que los mandamientos de Dios que te habla Apocalipsis 12:17, Señor, Juan, el que lo escribe, no tuvo la misma idea que los adventistas, más al contrario, tiene la idea de que es importante. Es por eso que Satanás, el diablo, lo persigue por guardar el sábado. Es por eso que se va a dictar una ley dominical para restringir a que se guarde el sábado. Pero los adventistas, si desean, guardan el sábado, guardan el domingo. Para ellos no les interesa. Para la reforma sí, mi apreciado hermano. Para la reforma, el sábado y la ley de Dios, los mandamientos de Dios, son importantes y necesarios para la salvación final. Gloria a Dios. Por eso te estamos demostrando que el sábado es el sello de Dios y el domingo es la marca de la bestia. Amén, sí, Señor. Si tú guardas el sábado, te salvas. Amén, gloria a Dios. Y tienes el sello de Dios vivo. Amén, sí, Señor. Y si guardas el domingo, te pierdes, porque tienes, Señor, la marca de la bestia. Amén. Así se va a dividir el mundo. Para nosotros sí es importante. Amén. Para el resto también es importante. Amén, sí, Señor. Para el remanente es importante. Amén. Para Juan, el que escribe Apocalipsis, es importante. Amén, sí, Señor. Los 10 mandamientos. Por eso se escribió Apocalipsis capítulo 9, verso 4, y te lo vuelvo a dar lectura. Si no fuera importante, no estuviera así, dicho como dice acá. Dice así, la siguiente manera: y Dios le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Amén. ¿Acaso esto no indica la importancia del sábado? Amén, sí, Señor. Sí, mi apreciado hermano. Si eras adventista, perteneces a esa iglesia, tienes oportunidad de salirte de esa congregación. Amén. Porque tienen un pensamiento dominical. Amén, sí, Porque Señor. es un pensamiento diabólico y satánico. Amén, sí, Esa manera de pensar que los mandamientos no tienen importancia para nada para la salvación de los hombres. Sí tiene importancia. Y aquí te lo estoy demostrando, mi apreciado hermano. Dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Y quienes no tienen el sello de Dios en sus frentes? Todos los que guardan domingo, mi apreciado hermano. Y los adventistas también probablemente no tendrán el sello de Dios en su frente, casualmente por tener ese pensamiento que eso no interesa o eso no importa o nada tiene que ver con la salvación. Amén, sí, Señor. Y aquí está el ángel que te va a tocar por tener ese pensamiento equivocado, hermano adventista. Ahora vamos a leer lo contrario, lo que encontramos en Apocalipsis cuando se derrama las 7 plagas postreras y la ira de Dios en el versículo 2 para los que guardan el domingo. Esto es para los que guardan el sábado. Y no les toques a los que tienen el sello de Dios en su frente, pero al que tiene la marca de la bestia, a ver qué es lo que le va a pasar, qué es lo que le sucede. Señor, vamos a dar la lectura. Apocalipsis capítulo 16, verso 2 de la Biblia dice así, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente,
sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amén. Ahí lo tienes. Y es la primera plaga que derrama el Señor. Amén. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que tenían la marca de la bestia en su frente. Amén. Y adoraban su imagen. Quiere decir que los que están guardando el domingo, pero mientras Apocalipsis 9:4, a los que tienen el sello de Dios en su frente, dice, no le toques. Amén. Solamente destrúyelos a todos los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente. Amén. Sí, Señor. Y si no tienen el sello de Dios en su frente, quiere decir que tienen la marca de la bestia. Amén. Y Apocalipsis, Señor, bien claro, dice, derramó la primera copa de la ira de Dios sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Es o no es importante el sábado? Amén. Gloria a Dios. Guarda el domingo entonces, hermano adventista. Y si guardas el sábado con esa idea que tienes, te va a caer, Señor, la primera plaga también. Porque ese es el pensamiento dominical. Con razón te has unido, iglesia adventista, con Roma. Con razón has hecho pacto con Roma y los miembros no saben. Hermano adventista, hermana adventista, que usted me está viendo en este momento, Señor, tiene la oportunidad de salir de esta iglesia, de abandonar estas congregaciones, de huir de esta iglesia mundana, de salir, de escapar de estas congregaciones que solo se lucraron con el pueblo de Dios y no tienen la verdad. Vamos a leer otro texto bíblico más para que te des cuenta que el sábado sí es fundamental para la salvación de la humanidad. Amén. Ahora, en el tiempo en el cual estamos viviendo, ahora donde se va a dictar una ley dominical. Isaías capítulo 56, versículo 1 y 2, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Amén. Ahí lo tienes, el verso 2, mi apreciado hermano. Bienaventurado. No hay otro mandamiento. Bienaventurado. Hoy día se convierte el sábado en el hombre aquel que lo guarda, en bienaventurado. Bienaventurado el hombre. No menciona bienaventurado el pueblo de Israel, el pueblo judío. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado la humanidad que hace esto. ¿Qué cosa hace? Lo que hace el versículo 1, de guardar derecho y hacer justicia, de guardar el sábado, votar el domingo de los mandamientos de Dios y colocar el sábado en el lugar que le corresponde. Amén. Es decir, hacer una reforma. Bienaventurado el hombre que guarde el sábado y que abrace mi pacto para no profanarlo y que guarde hacer todo mal su mano. El verso 4 lo damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo sábado y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Gloria Amén. a Dios, ahí lo tienes. Y así ha dicho Jehová. ¿Qué interesa lo que te diga el pastor adventista? ¿Qué interesa que te diga el presidente de la unión, presidente de esto y de aquello? ¿Qué interesa? Lo que interesa es lo que te diga Jehová, lo que te diga Dios, lo que te dice el apóstol Pablo, lo que te dice la Biblia. Eso es lo que importa, mi apreciado hermano. Porque así ha dicho Jehová, a los que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Abraza su pacto, hermano adventista. Abraza el pacto, hermano metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón. Abraza, guarda el mandamiento del Señor. Ya se va a abrir la iglesia y ahí estarás, mi apreciado hermano. Amén.
Ahora dale lectura el verso 5 para que te des cuenta lo asombroso que habla acerca del sábado para nuestro tiempo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijo e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Amén. ¿Acaso esto no es salvación? ¿Acaso esto no es el premio por haber guardado el sábado hasta el último momento de tu vida? ¿Acaso esto no es por haber sido fiel a Dios? Dice el verso 5, yo les daré un lugar en mi casa por guardar el sábado. Te va a dar un lugar en su casa y dentro de sus muros, en la Nueva Jerusalén. Amén. Y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre mejor que te puso tu padre, tu madre. Dios te dará otro nombre, un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, porque este nombre que te pone tus padres perece, pero este nombre es nombre perpetuo te daré, que nunca perecerá. Y eso es por guardar el sábado, ahora que se viene una prueba grande con la ley dominical. Amén, mis amados Señor, hermanos, guarda el sábado, cree en la Biblia, cree en Jehová, cree en el profeta Isaías. No creas, mi apreciado hermano, en el pastor adventista, que lo único que quiso es tu dinero, tu plata, tus posiciones y tus bienes. Vamos a leer y miren lo que te dijo, y yo te daré un nombre nuevo. Ahora ya sabes, tú sabías que Dios te iba a poner un nombre nuevo, pero lo que no sabías era por qué te iba a poner ese nombre nuevo. Ahora ya lo sabes, es por guardar el sábado. Amén. Por eso en el libro Apocalipsis capítulo 2, verso 17, nos habla sobre ese nombre nuevo, aunque ahí no te dice el motivo por cuál te da un nombre nuevo. Pero sí Isaías te dijo el motivo por guardar el sábado. Lo damos lectura, 2:17, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios, ahí lo tienes. No te dice por qué te da la piedrecita blanca, pero el otro profeta te lo dijo, por guardar el sábado en un tiempo tan difícil que hacerlo, mi apreciado hermano. Estaremos en toda la lucha. Por lo indicado, nuestros hermanos adventistas y todas las ramificaciones no pueden ser tampoco el resto de la mujer, por las siguientes razones. Amén. Uno, proceden más de 300 años atrás y no puede ser un resto de hace 300 años atrás. Y el remanente final sale de nuestro tiempo. Amén, sí, Señor. Esa es una razón por la cual la iglesia adventista no puede ser una iglesia remanente. 2, Apocalipsis 12:17 dice que el resto de la descendencia de la mujer, en donde el dragón le declara la guerra, y durante sus 300 años de existencia la iglesia adventista nunca fue perseguido por nadie en toda la historia, por el dragón en toda la historia de su iglesia. Amén. Nunca fue perseguido, pero aquí el remanente es perseguido. Amén. Gloria a Esa es Dios. la otra característica por la cual la iglesia adventista no puede ser el remanente. ¿Qué tienes que ser? ¿Qué tienes que hacer, mi hermano, para que puedas formar parte del remanente? Salir de la iglesia adventista, salir de la iglesia metodista, salir de esas congregaciones religiosas. Tercera razón, los mandamientos de Dios y el día de reposo lo toman sin ninguna o poca importancia, como ya te hemos dicho, para la salvación. Esta forma de creer es otra forma de Satanás, que Satanás ha creado para irse en contra de los mandamientos. Y el remanente está a favor de los mandamientos. Amén. Por lo tanto, la iglesia adventista no puede ser remanente, porque está en contra de los mandamientos de Dios.
El profeta Juan lo puso como la primera característica para conocer al resto o al remanente, por su importancia para la salvación, y teniendo presente que según Romanos 11, 25 y 26, y teniendo presente que en Romanos 9, 27, solo el remanente se salva. Amén. Y si eso es así, y si es salvo, es porque tuvo las características para ser salvo la iglesia remanente. Sin guardar los mandamientos, sin guardar los mandamientos de Dios, si guardar los mandamientos de Dios no es importante para la salvación, entonces ¿por qué el dragón le persigue? ¿Le declara la guerra? Si él quiere que todos se pierdan y los mandamientos no salvan, no habría razón de tal persecución. Hay persecución porque los mandamientos de Dios sí son importantes. ¿Por qué razón lo persigue? Porque es importante. Porque si no fuera importante, no habría razón para que el dragón lo persiguiera. Cuarto, ¿por qué la iglesia adventista no puede ser remanente? Porque no tiene el testimonio de Jesucristo. Amén, sí, Señor. Porque tienen falsas doctrinas. Amén. En su iglesia, como estas. El diezmo. El diezmo no existe en la Biblia. Amén. Pero en la iglesia adventista sí existe el diezmo. Los blancos no existen en la Biblia, pero en la iglesia adventista sí existe como doctrina los blancos, las recolecciones y otras formas de sacar dinero. El diezmo del 13º sábado que le quitan al pueblo. Señor, esos son falsas doctrinas que tiene la iglesia adventista, por las cuales no puede ser el resto. El impedimento de los alimentos a los que ellos llaman limpios e inmundos. No existe eso en la Biblia ya. Otra doctrina falsa, contar en la organización de la iglesia con una mujer como pastora, como la que tienen ellos, facultada para dirigir, enseñar, ordenar, administrar a la esposa de Cristo y ganar dinero. Señor, esos son tantas otras falsas doctrinas que tiene la iglesia adventista. Creer y enseñar, poner a Elena, a una mujer, más que una pastora. Su enseñanza de ella controla a toda una organización. Su doctrina de Elena se respeta y está por encima de la Biblia, por encima de toda mujer, por encima de todo hombre adventista. Es decir, tienen que creer lo que dice Elena. Las ramificaciones de adventistas que existen nunca dicen así dice la Biblia, sino así dice Elena. Se pelean con los libros de Elena. Señor, por esa razón no pueden ser el resto, porque aquí no me habla de Elena el resto de la descendencia de la mujer. Después de haber analizado todas estas cosas, mi apreciado hermano, no existe en ninguna iglesia actual en la tierra que sea el resto, el remanente que te habla Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Amén, sí, Señor. Lo vamos a formar, mi hermano. Amén. Lo vamos a Dios. formar, porque está profetizado Amén, que sí se va a Señor. formar. La próxima clase lo vamos a ver, mi apreciado hermano. La hora nos ganó. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor.